Núcleo Milenio Disca, UDP y Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo presentan Curso de Pregrado Introducción a los Estudios en Discapacidad, una colaboración entre Núcleo Disca y la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales. Profesora responsable Florencia Herrera, ayudante Liz Carrus. Clase número 6. Participación política de personas con discapacidad. Nos acompaña Pablo Marchal con su presentación Derechos de participación política de las personas con discapacidad. Pamela Molina, Participación política de las personas sordas. Y Florencia Herrera con su exposición Experiencias de campaña política de candidatos con discapacidad. Hola también a los que están online. La clase, bueno, hoy día empezamos la segunda unidad del curso sobre ámbitos de la vida y derechos de las personas con discapacidad. Y vamos a partir con un tema súper interesante a mi juicio, porque releva como también la agencia de las personas con discapacidad, que es la participación en política. Nuestra primera presentación es Pablo Marchal, que ya lo conocen porque presentó una clase de él. Sí, adelante Pablo. Gracias, ¿me escuchan bien? Súper. Sí, bien. Yo les voy a compartir pantalla para mi breve presentación que dice relación con la participación electoral de las personas con discapacidad. Em, que, como vamos a ver, es una de varias formas de participación que las personas que está a mano de las personas con discapacidad, ¿no? Normalmente el concepto de participación se usa de manera bien intensa en la regulación bueno, y en el tratamiento de la situación que afecta a las personas con discapacidad, porque en general las personas con discapacidad son excluidas de participar en diferentes ámbitos de la sociedad, ¿no? Entonces, eh, cuando pensamos en participación, a veces nos restringimos a pensar en participación política, pero en realidad la participación en la sociedad incluye muchas esferas, ¿no? Entonces podemos pensar en participación social, podemos pensar en participación política, pero también en participación en la esfera económica, en la esfera cultural, etcétera, ¿no? Y es particularmente importante pensar en la participación política, ¿no? Como una de aquellas esferas de las cuales las personas con discapacidad han sido tradicionalmente, ¿no?, excluidas eh, por distintas razones, ¿no? Entonces, para ponerles entonces voy a abordar la participación política en general, para luego enfocarme en la participación electoral y en particular en el ejercicio del sufragio. Pero podemos ver que la participación política puede no solo ser, como pensamos habitualmente, formal, ¿no?, a través de canales electorales, ¿no?, como por ejemplo votando en las elecciones o recibiendo los votos de nuestros conciudadanos a través de la postulación a cargos de elección popular, ¿no?, mediante la presentación de candidaturas, sino que hay otras formas de participación política que son de carácter no electoral. Si bien los partidos políticos son los principales agentes en las elecciones, los partidos políticos son mucho más ambiciosos eh, que su mera participación en el proceso electoral, y buscan influir en la política y en el Estado de manera, digamos, bien diferente. Entonces, participar en un partido político es también una forma, aunque uno no sea candidato, ¿no?,
es también una forma de participar políticamente. En particular, en relación a ciertos grupos, nosotros conocemos mucho la consulta indígena, ¿no? Pero también existe una medida de consulta en el derecho internacional de los derechos humanos para las personas con discapacidad. Las consultas son formas en las cuales el Estado se asegura de que las decisiones que afectan a un determinado grupo, ¿no?, sean decisiones que sean informadas y que cuenten con la participación, ¿no?, y se recoja la opinión, ¿no?, de las personas afectadas, en este caso de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, hacer una consulta a las personas con discapacidad cuando se está regulando un asunto que les afecta sería otra forma de participación. Y ese es un mecanismo que no ha sido implementado de forma muy sistemática en Chile, ¿no? Además, se puede participar en organizaciones de la sociedad civil de carácter general. Las personas con discapacidad, en ese sentido, pueden participar en organizaciones eh, del más diverso tipo, ¿no?, porque las personas con discapacidad no solo son personas con discapacidad, sino también son personas con intereses culturales, intereses políticos, intereses deportivos, ¿no?, etcétera, ¿no? Y en esos otros espacios también pueden participar. Y típicamente los movimientos sociales, ¿no?, organizados en torno a diferentes causas, ¿no?, pueden ser un espacio de participación para las personas con discapacidad, ¿no? En la medida, por ejemplo, que las mujeres con discapacidad son también mujeres, ¿no?, pueden integrarse a las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres. Y por último, un tipo especial de organización de la sociedad civil son las organizaciones por y para personas con discapacidad, ¿no?, que son organizaciones, eh, algunas de las cuales incluyen a familiares y otras personas relacionadas. Algunas otras incluyen fundamentalmente a personas con discapacidad que se organizan en torno a la defensa de sus intereses, ¿no?, y a la persecución de ciertos fines. Y todas esas son formas de participación que yo denomino como formal, ¿no?, porque requieren ciertas formas de organización, requieren la participación de ciertas instituciones, ¿no? Pero hay, por supuesto, ustedes ya lo saben, participación política de carácter informal, ¿no? Cuando ustedes hacen eh, eh, mandan una carta al diario, por ejemplo, o realizan una campaña a través de redes sociales, ¿no?, o protestan contra una determinada decisión que les afecta, o participan en marchas en el espacio público, ¿no?, o manifestaciones en el espacio público, eso también es considerado participación política, ¿no?, porque lo que hace es pretender influir en las decisiones que son adoptadas y que pueden afectarles o afectar a otras personas. Entonces, esa es una tipología, ¿no?, de participación política. Y existen varias, y ahora centrándome ya más en la participación electoral, existen varios elementos que son importantes de considerar a la hora de pensar la participación electoral. Y en todos estos espacios, ¿no?, en todas estas instancias, ¿no?, tenemos que pensar los invito a pensar cómo las personas con discapacidad pueden ser excluidas de la participación electoral. En primer lugar, la participación electoral da por sentado que nosotros tenemos una democracia representativa, ¿no? Nosotros elegimos representantes, ¿no?, y esos representantes toman decisiones por la ciudadanía. Y ese es un primer espacio de exclusión, ¿no?, para las personas con discapacidad, en la medida que existen muy pocas personas con discapacidad siendo representantes
y aquellos que tienen discapacidad y son representantes no siempre se identifican como personas con discapacidad y por tanto son menos proclives a empujar los intereses del movimiento de personas con discapacidad. Un segundo espacio, ¿no?, es que la democracia representativa requiere información que circule entre los representantes y los representados, para que así la relación de representación pueda ser una representación efectiva. No es solo cada 4 años que nosotros votamos, también queremos enterarnos de qué es lo que hacen nuestros representantes, especialmente para juzgar su actuar, ¿no?, y tomar decisiones para el futuro acerca de cómo vamos a votar nuevamente, ¿no? Y esa información es otro espacio, otra dimensión de exclusión, ¿no?, en la medida que la información no siempre se comparte de formas accesibles. Las candidaturas son las medidas, son aquella institución en la cual ciertas personas manifiestan su intención de participar en un cargo de elección popular y ser partícipes en una elección, ¿no?, que va a intentar a través de una campaña, ¿no?, recoger las preferencias del electorado. En relación a las candidaturas en vínculo con las campañas, ese es otro ámbito en que las personas con discapacidad están en una situación de desventaja, ¿no? Es más difícil para las personas con discapacidad hacer campaña. Muchas veces en la presentación de sus candidaturas no tienen medidas de ajustes, ¿no? Y si bien existen ciertas medidas que se han tomado recientemente para impulsar un mayor número de candidatos con discapacidad, esas medidas no han sido sistemáticas, no han perdurado, ¿no? Es el caso de las cuotas para candidatos con discapacidad en la elección para convencionales constituyentes en el primer proceso constituyente. Y luego tenemos el registro electoral. Nosotros ya no contamos con una obligación de registrarnos o un derecho a registrarnos. Nosotros tenemos en Chile un sistema de registro automático, pero si uno mira cómo funciona la obligación o el derecho a registrarse en el mundo, en otros países, con lo que nos encontramos es que el registro supone también una barrera para las personas con discapacidad, en la medida que supone una carga adicional a la del sufragio, en el cual muchas de las barreras que vamos a identificar como barreras para el sufragio se duplican, ¿no? No solo vamos a tener que ir a sufragar en un ambiente que es hostil, ¿no?, sino también vamos a tener que ir previamente a inscribirnos para poder luego sufragar, ¿no? Y el sufragio es que es de lo que vamos a hablar a continuación. Hay varias, en los estudios de discapacidad ya hemos visto que el Pablo, te lenguaje, quedan 5 minutos. ya, el lenguaje favorito para describir aquellas limitaciones para la participación de las personas en los distintos ámbitos de la sociedad son denominados barreras, ¿no?, que impiden esa participación, ¿no? Y aquí les presento 4 de las más quizá importantes barreras que afectan a las personas con discapacidad en el proceso de participación electoral. Existen barreras legales. La primera y quizás más importante y más llamativa es que ciertas personas, y esto no solo sucede en Chile, sino sucede a lo largo del mundo, cuando son identificadas como personas con discapacidad de tipo intelectual o mental, ¿no?, pierden su derecho a sufragio, ¿no? Y para esto necesitamos un procedimiento de determinación de qué cuenta como
discapacidad intelectual o mental. En nuestro caso, no es la certificación del COMPIN, ¿no? Sino es que es la declaración de interdicción por demencia la que excluye electoralmente a ciertas personas de su derecho a sufragio, ¿no? Ese es un primer grupo de personas que evidentemente es un grupo de personas con discapacidad que son excluidas legalmente del sufragio. Después hay una serie de barreras físicas que afectan a las personas con discapacidad para acceder a los locales de votación, ¿no? Es difícil llegar muchas veces al local de votación, y una vez que ya estamos en el local de votación es difícil navegar ese espacio. Existen barreras de comunicación también. La información electoral, como les comentaba antes, no siempre está en formatos que son accesibles para todas las personas. Y la más importante de todas, ¿no? Existe una barrera de carácter actitudinal en el cual muchas personas asumen que las personas con discapacidad no tienen interés o no tienen la capacidad para participar en las elecciones. Y en particular en el ámbito electoral se han adoptado medidas para intentar revertir esas barreras, ¿no? Esas medidas han quedado cortas, sin duda, pero antes de la elección, la necesidad de información y transporte, ese es un ámbito donde las respuestas han sido, digamos, flojas. Durante la elección, en el espacio del local de votación, creo que las respuestas han sido bien robustas, y el voto asistido es un poco la institución estrella en esta constelación de medidas de accesibilidad, en la cual las personas con discapacidad suponen una excepción a aquel deber estricto de secreto del voto, y cuando las personas con discapacidad así lo solicitan, pueden ser asistidas, pueden solicitar la ayuda de un tercero que las pueda ayudar a acceder al local a la casilla de votación, marcar el voto, doblarlo, ponerlo en la urna, etc., ¿no? Y en general el servicio electoral ha sido bien intencionado con intentar, digamos, colaborar, por lo menos dentro del espacio de la elección, con producir ambientes más accesibles. Y por supuesto, después de la elección es muy importante que se produzcan, que las personas con discapacidad afectadas por una situación que les impide votar cuenten con un derecho a reclamar, ¿no? Voy a terminar mostrándole algunos datos de un estudio que todavía está en proceso de publicación, que recogió las experiencias de personas con discapacidad en la elección de convencionales y la de presidente, donde fue elegido el presidente Boric. Y la información que nos entrega es que eh, eh, respecto del voto asistido, por ejemplo, se pregunta cuál es el tipo de ayuda que reciben las personas cuando utilizan el voto asistido, ¿no? Y la mayor parte de la gente dice que la ayuda a llegar a la, ¿cómo se llama esa? Al lugar donde se esconde para votar. La urna. Que no es la urna es donde se mete el voto. La cámara. ¿La cámara? La cámara secreta. Ya. La cámara secreta. 32% señaló que lo ayudó a marcar el voto. 28% señaló que lo ayudó a leer las opciones.
el 13% señaló que marcó la opción que la persona con discapacidad le señaló, 34 que lo ayudó a doblar el voto y 12 que lo ayudó a poner el voto en la urna esta vez. Sí. Eh, y cuando les preguntamos cuáles eran los problemas a los cuales se enfrentaban, un 46% dijo que le faltaba buena señalización. Y fíjense que y esto es bien interesante, ¿no? Las medidas que las personas con discapacidad eh, podrían considerar necesarias para mejorar su experiencia de votación, muchas veces coinciden con las que todo el mundo podría, eh, digamos, identificar cómo mejoras a la experiencia de votación. Porque la primera, la más eh, eh, sindicada como problemática, es una que yo siempre he considerado que es bien crítica, ¿no? Que es que hay pocos signos claros de dónde tengo que votar dentro del local de votación. Faltas de ramplas, falta de personas a las cuales hacerle preguntas, falta de marcas en el suelo, falta de espacio para moverse, pero fíjense que estas ya son bien minoritarias, ¿no? Falta de eh, ascensores, falta de personal que maneje lengua de señas, eh, el lugar de votación está muy lejos de la casa y otras, ¿no? Fueron las respuestas a estas preguntas. Entiendo que ya estoy en la hora, así que voy a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias, Pablo. Y ahora le vamos a dar la palabra a Pamela Molina. ¿Se escucha bien, cierto? Es muy importante. Sí, sí se escucha, sí se escucha. Sí. Pamela es la directora ejecutiva de la Federación Mundial de Personas Sordas y es también actualmente consultora especialista en derechos de personas con discapacidad para la relatoría temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es licenciada en Literatura Hispánica de la Universidad de Chile y magíster en Estudios de Discapacidad y Desarrollo Humano de la Universidad de Illinois en Chicago, Estados Unidos. Participó directamente en el proceso de escritura y aprobación de la Convención de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad en Nueva York como representante del Sur Global. Así que ahí, adelante, Pamela. Bueno, buenos días. Me da mucho gusto poder estar en esta clase con ustedes, junto a Pablo, y a conocer a Florencia, aunque sea por cámara. Agradezco a Florencia la invitación a esta clase. Voy a compartir la pantalla para presentar. Bien, espero que lo puedan ver. Se ve bien. Bueno, a mí me pidieron hablar sobre los derechos políticos desde la perspectiva de personas sordas. Y así que bueno, de eso vamos a hablar ahora. Lo primero voy a contar un poquito sobre la historia de las personas sordas, porque bueno, ahora Pablo dio un panorama general acerca de las barreras que tenemos las personas en general con discapacidad para participar políticamente, que no es solamente el tema del voto, él ya lo dijo ya, sino diferentes formas en que tenemos para participar políticamente. A mí me gustaría entonces, tratar de ser lo más breve posible, porque ya sé que tengo 15 minutos, para contar un poco de contexto que impacta la participación política de las personas sordas. Bueno, ya desde Aristóteles que existe la filosofía de que las personas sordas no podíamos ser educadas, porque sin oír no podemos aprender. Luego tenemos en el año 1500 que Jerónimo Cardano, un médico italiano, trató de experimentar con la enseñanza de su hijo sordo. En 1620, Juan Pablo Bonet, en España, escribió su primer libro de lengua de señas. Entonces, la lengua de señas, como vemos, viene de la prehistoria en adelante, ya desarrollándose.
En los años 1690-1880 existió el pueblo de Martha Vineyard en Estados Unidos, donde muchas personas sordas se fueron a vivir juntas. De esa manera, entonces, toda la comunidad hablaba lengua de señas, una experiencia de lo que ahora se llama inclusión inversa, que debería seguirse practicando en todas partes. Bien, tenemos entonces en el año 1760, Charles Michel Lepé, un sacerdote francés, estableció la primera escuela pública para personas sordas y escribió el primer libro de lengua de señas. Luego, en el 1817, Thomas Hopkins Gallaudet va a Francia, aprende los métodos de Lepé y regresa a Estados Unidos con un profesor sordo y instaura la escuela, la primera escuela ya a través de la lengua de señas, que luego se convirtió en lo que ahora es la Universidad Gallaudet. En 1865, Lincoln firma la primera carta que crea la escuela, lo que ahora es la Universidad Gallaudet. En 1872, Alexander Graham Bell viene famoso con la invención del teléfono y empieza a difundir la educación oral y a disuadir el uso de las lenguas de señas. Luego viene en 1880 la consolidación de esa tendencia filosófica y teórica, la conferencia de Milán de educación, donde todos acuerdan establecer que la educación oral es el método legalizado, válido, único para educar a las personas sordas, y empiezan a prohibir el uso de las lenguas de señas en las escuelas. La Asociación de Sordos de Estados Unidos se opuso a esa tendencia, pero se socializó en todo el mundo. Eso es un hito que ahora la Federación Mundial de Sordos logró poner en la memoria del mundo de la UNESCO. Está ahora en el año 2023. En la memoria del mundo de la UNESCO está anotado como un hito histórico la conferencia de Milán, que empezó a prohibir el uso de las lenguas de señas en las escuelas. Ustedes lo pueden consultar online, un gran logro de la Federación Mundial de Sordos, lograr poner eso como un hito histórico, y también la conferencia del año 2010, que es ahora recientemente, que declaró que la metodología oral simplemente no funciona y condenó esta prohibición de las lenguas de señas en las escuelas. Sí, perdón. Camila, sí, que no están pasando tus diapositivas. La pantalla la vemos en la primera lámina que pusiste. A ver, no entiendo. ¿Ustedes ven la primera lámina y no ven las demás? Ah, esa parte no sé cómo hacerlo. Yo estoy compartiendo la pantalla. ¿Tú en qué lámina vas? ¿Qué título dice tu lámina? Voy a la 4. ¿Puedes dejar de compartir y compartir de Para nuevo las la personas sordas. ¿Ustedes están proyectando el Zoom? Porque en el Zoom yo veo la pantalla, no sé cómo la de Pablo, ¿tú ves avanzando la diapositiva en el Zoom? ¿O la de parada? Nosotros vemos algo de nuestra historia 384, Aristóteles, la lámina 2. No sé por qué se quedó ahí. ¡Qué raro! Pero probemos, deja de compartir y comparte de nuevo la pantalla. ¿Qué hago? ¿Salgo de nuevo y entro de nuevo? No, solo deja de compartir pantalla. Ya. Y compartes de nuevo pantalla, pero contigo aquí. No te vayas. Vale. A ver. Súper. ¿Ahora? Ahora vemos la 5. Súper. ¿Ahora sí ven la diapositiva adecuada? Sí, ahora sí. Genial. Ya, listo. Listo. Bueno, ahora hay que recordar que en la Alemania nazi hubo exterminio de personas sordas y de personas con discapacidad. Entonces, en el año 74, el Congreso de Estados Unidos declaró que la educación oral era un fracaso sombrío. En el año 1988, la Universidad de Gallaudet tuvo la famosa protesta
por un presidente sordo. Ya, en la Universidad de Gallaudet es la primera y la única universidad del mundo que educa a través de la lengua de señas, y por eso muchas personas sordas van a estudiar para obtener sus títulos profesionales a la Universidad de Gallaudet. Pero curiosamente, durante todos los años, desde los años 1800 en que se creó, primero como escuela y luego pasó a ser universidad hasta el año 1988, el presidente, o lo que nosotros en Chile llamamos el rector de la universidad, siempre era oyente. Entonces, el poder oyente seguía ahí presente, ¿ya? Y por lo tanto subvalorizando a las personas sordas, especialmente usuarias de lengua de señas. En el año 1988, los estudiantes de la Universidad de Gallaudet hicieron una protesta que duró semanas y fue muy famosa, tuvo mucho impacto en Estados Unidos, y esa protesta por lograr un rector sordo en la universidad. A partir de ese año, la Universidad de Gallaudet siempre ha tenido rectores sordos, ya no oyentes, digamos, ya controlando, digamos, el poder con una mirada orientista hacia los estudiantes sordos, aunque se usara la lengua de señas en la escuela. Entonces, a partir de ese tiempo, igual ahora después, a ver, vamos a ver en qué año. En el 2007. En el 2007 hubo una segunda protesta todavía más radical. Ya, el presidente, en 1988, el primer sordo, en realidad era sordo hipoacústico, es decir, podía hablar como yo. Ahora, yo no soy hipoacústica, soy sorda total, profunda, pero como oí antes, quedé sorda, soy sorda postlocutiva, puedo usar la voz. Pero hay una corriente sorda también, y considera que eso también es, de alguna manera, un privilegio, que empezaron a protestar en el año 2007 por tener un rector sordo o sorda, profunda, de nacimiento sorda y nativa de la lengua de señas. Y ahora, actualmente, la persona rectora, que es una mujer, Bobby, ella sorda también, nativa de la lengua de señas, sorda prelocutiva. Entonces, de esta manera, se ha un movimiento por reinvertir el poder dentro de la educación, dentro de Gallaudet, que ha tenido un impacto también hacia afuera. ¿Cómo nos vemos? ¿Ya? ¿Cómo nos visualizamos las personas sordas? Y empezar a potenciar las personas sordas más subyugadas, que son las personas sordas que no hablan con la lengua de la mayoría y cuya lengua nativa, no natural, es la lengua de señas. Bueno, y en el año 2006, ¿ya? En el año 2007 para Chile, cuando la firmamos, ¿ya? La Convención de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad empieza a ser vinculante dentro de nuestras leyes. Entonces, en todo este proceso de historia de subyugación de las personas sordas y las comunidades sordas, debido al uso de la lengua de señas y debido a la subvaloración de la lengua de señas como una diferencia que, bueno, se subvalora. Toda esta historia de opresión que hemos tenido y a llegar a considerar que prácticamente no podíamos aprender, no podemos tener ningún tipo de participación en la sociedad si no usamos la voz de la mayoría, que está incluso escrita en los códigos civiles, y en el Código Civil de Chile todavía, ya, la persona sorda que no se puede dar a entender, ya, oralmente, no se puede dar a entender, es incapaz ante la ley. Pero sí, la valoración de la lengua de señas como una manera para darse a entender. Entonces, nosotros hemos vivido comunitariamente desarrollando lo que se ha llamado la cultura sorda, que son nuestras soluciones creadas históricamente para poder vivir de manera efectiva, de una manera más feliz y plena, como personas sordas dentro de un mundo predominantemente oyente que oprime la diferencia. Entonces, eso implica desarrollar nuestra lengua de señas, defender ya, unas costumbres creadas ya, de manera visual, ya, una cultura visual, ya, defendiendo la lengua de señas como patrimonio, ya, creando artes visuales, ya, desarrollando roles familiares ya, de manera ya,
específica, diversa, diferente. Cuando las comunidades sordas son familias, compartimos la información y muy detalladamente, demasiado detalladamente, diríamos, incluso, pero la compartimos porque no tenemos otra forma de adquirir la información. Entonces, de esa manera, nosotros vamos creando soluciones para poder enfrentar la opresión, ya para poder enfrentar el aislamiento y la soledad en que se nos impone por tener una lengua y una cultura diferente. Compartimos las frustraciones de las barreras que tenemos en comunicación, la privación del lenguaje, ya porque con toda esta historia que les he contado sobre la manera de enfocar la educación de las personas sordas cuando nacen son privadas de su lengua, ya una infancia oyente, ya más o menos de 0 a 5 años, en el periodo de 0 a 5 años, aprende su lengua de manera natural a través de la audición. ¿Ya? Entonces, cuando entra al colegio, ya tiene lenguaje, pero la infancia sorda no tiene ese aprendizaje natural, porque las familias no saben lengua de señas, porque las políticas públicas prohíben el uso de la lengua de señas y le aconsejan las terapias orales, de tal manera que una niña o un niño sordo adquiere la lengua después de entrar al colegio, y eso genera una brecha de desigualdad que le va a acompañar toda la vida, porque la lengua es fundamental para el desarrollo humano. Entonces, esa brecha de desigualdad impacta la calidad de nuestra inclusión en todos los ámbitos de la vida, incluyendo la participación política, incluyendo también, sin lenguaje no tenemos participación ciudadana. Sin participación ciudadana no hay derechos. Entonces, nosotros tenemos esta necesidad compartida de aceptación y de orgullo de nosotros. Desarrollamos nuestra identidad. Tenemos que tener en cuenta entonces que las barreras para las personas con discapacidad son diversas, porque las personas con discapacidad somos culturalmente diversas. Entonces, mientras las personas con discapacidad en general, por ejemplo, una barrera física, la arreglamos una vez, generamos una rampa y ya queda, por ejemplo, la rampa, el baño adaptado, ya queda para todas las personas, ahí queda, por ejemplo, la universidad. Pero las barreras comunicativas, en cambio, son una lucha permanente. Tenemos barrera comunicativa en la escuela, tenemos barrera comunicativa en el trabajo, tenemos barrera comunicativa cuando vamos a comprar algo, cuando necesitamos en cualquier parte expresar nuestra opinión. Las barreras de la comunicación son una lucha permanente en todas partes. Puedes darme acceso una vez si voy a votar, pero la barrera la voy a tener siempre. Dime. 5 minutos. Quedan 5 minutos. Entonces, nuestras prioridades para la lucha y la defensoría y la participación política: tener acceso temprano a la lengua natural, tener acceso pleno a la comunicación, tener el acceso a la información, tener un desarrollo de identidad saludable, generar la autonomía lingüística y cultural. Entonces nosotros nos vemos como minoría lingüística y cultural. Es decir, no nos vemos con una subvaloración por nuestra diversidad corporal. Y nosotros nos vemos como una comunidad cultural que ha sido colonizada, que ha sido, digamos, oprimida. Entonces, de esa manera nosotros enfrentamos el modelo social de la discapacidad por el modelo lingüístico cultural, es decir, como comunidad diferente, y en este sentido nosotros tenemos una identidad interseccional, pertenecemos al movimiento de personas con discapacidad, pero también pertenecemos a una comunidad lingüístico-cultural que ha sido minorizada, no es minoritaria, minorizada. Entonces, nosotros tenemos el derecho individual de acceso a través de la lengua de señas, a través de los subtítulos, a las diferentes áreas, pero también tenemos el derecho colectivo a la lengua, y ese derecho colectivo, que es similar a los derechos colectivos de los pueblos, ese derecho colectivo a la lengua todavía no está cubierto ni por la Convención de Naciones Unidas, ni por nuestras leyes nacionales. Entonces, nuestra participación política, nuestro activismo como comunidad sorda, se fundamenta sobre todo en el reconocimiento del derecho colectivo a la lengua, que implica, por ejemplo, también el acceso a una educación multilingüe y multicultural, y el acceso a todas las áreas de la vida a través de las lenguas de señas.
Esa es fundamentalmente entonces nuestra lucha y nuestra pelea también en la participación política, porque ese derecho colectivo no está reconocido. Siempre se dice, por ejemplo, en la convención, bueno, hay que poner intérpretes profesionales, certificados neutrales para la información pública, política. Entonces los gobiernos cumplen esa obligación poniendo un intérprete en algunas noticias, poniendo un intérprete en algunas informaciones públicas. Pero si realmente se reconociera el derecho a la lengua, igual como tiene el derecho a la lengua castellana toda la comunidad, esto debe ser instaurado sistemáticamente en todos los ámbitos de la vida, todo el tiempo. Los subtítulos no reemplazan a la lengua de señas, entonces es parte de nuestra lucha en política. Ahora, para terminar, voy a explicar un punto bien importante. Dentro de esta identidad de personas sordas, nosotros no vemos la sordera como la falta de audición. Vemos la sordera como un proceso de desarrollo identitario. A eso le llamamos la sordidad. Es un proceso de desarrollo como personas visuales. No tiene que ver con oír o no oír, tiene que ver con una manera visual de comprender el mundo. Entonces, dentro de eso, nuestra participación política actual, nosotros peleamos y negociamos en el Congreso la creación de la ley número 21.303, que reconoce oficialmente la lengua de señas como el patrimonio inmaterial, cultural, lingüístico de las personas sordas chilenas. Ahora está empezando el proceso participativo para generar el reglamento de esa ley. Justamente voy a tener esta semana una reunión sobre eso, donde van a empezar ya las convocatorias a las diferentes comunidades para dar ideas sobre qué debe tener el reglamento de esa ley. Esa ley además dice que la educación de las personas sordas debe ser inclusiva, es decir, compartir el mismo currículum de todas las personas en igualdad de condiciones, pero debe ser bilingüe, multicultural, intercultural. Y dice, a través de la lengua de señas, eso dice la ley. Ahora hay que ponerlo en un reglamento para que se implemente. Esa ley fue escrita con todo entre parlamentarios y la comunidad sorda de Chile. Fue un trabajo de más de un año de incidencias de trabajo, en una mesa de trabajo con los diputados, para poder promover la ley y luego la incidencia para que diputados y senadores la votaran. Habrá entonces también otro trabajo también de participación política de personas sordas, la nueva constitución, es principalmente el primer proceso, el segundo ya no creemos en él, pero en el primer proceso nosotros generamos una propuesta de articulado para el reconocimiento constitucional de la lengua de señas chilena. Nosotros peleamos entonces por un mundo donde las personas sordas de todas partes puedan usar su lengua en cualquier parte. Ese es el sentido de toda nuestra participación y pelea política. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Pamela. Alguien está... ¿Dónde puedo hacer una batería? Me siento solita acá atrás. Ya, ahora me toca a mí. A ver, ¿tú me compartes la...? Sí. Sí, ahora sí, la guardé mi presentación. Bueno, yo tengo una presentación bastante triste, que traté de dar una vuelta esperanzadora, pero no sé si con mucho éxito. Dame un segundo que está apagada la pantalla. Porque voy a hablar del primer proceso constituyente, no del segundo, como dijo Pamela, en el segundo no creemos, y de la participación de candidatos y candidatas con discapacidad en ese proceso. Entonces, lo que me interesa centrarme aquí es en las experiencias de campaña de personas con discapacidad. Y me parece interesante porque es poner a las personas con discapacidad, claro, no ya solamente como personas, digamos, que no solamente porque es importante, pero personas que, por ejemplo, pueden elegir a sus candidatos, sino que también del otro lado, personas con discapacidad que son candidatos a cargos candidatas a cargos de elección popular.
Esto está Flor, basado... todavía no estoy compartiendo pantalla con la gente del Zoom. Ah, ya. Dame un segundo. Igual voy a seguir Ya. rellenando. Esto está basado en un artículo y en un trabajo que hice yo con Raimundo Freire, que seguramente los que están aquí de sociología lo conocen, es profe de la escuela de sociología, muy querido. Entonces este fue un trabajo que hicimos juntos, uniendo como nuestras dos áreas de interés, ¿no? Porque a Raimundo le interesa mucho el trabajo sobre la mirada. Entonces, en algún momento, hace un par de años, yo le dije como, oye, el tema de la mirada, en el tema de discapacidad, es súper importante. Cómo somos mirados y cómo respondemos, las personas con discapacidad, y cómo respondemos a esa mirada. Y ahí él me dijo, claro, él había leído a la Rosemary Garland Thompson, que tiene un libro que se llama Staring, que es súper importante, que es como el staring, que no sé cómo traducirlo al castellano, que es como la mirada fija, ¿no? Bueno, a todos ustedes, su mamá seguramente en algún momento les dijo como, le dijeron, ¿no? Ay, no te quedes mirando, no se mira así, casi como cuando uno se queda así, pegado ya. Entonces, ese libro de la Rosemary Garland Thompson es sobre cómo la sociedad y las personas miran a las personas con discapacidad con esa curiosidad, con ese quedarse pegado. Y usamos un poco ese marco para mirar esta experiencia de campaña de candidatos y candidatas con discapacidad en el primer proceso constituyente. ¿Estamos? Entonces, aquí voy a partir poniendo una foto. Tiene una foto toda la presentación. Es una foto de un grupo de candidatos y candidatas con discapacidad al primer proceso constituyente que se organizaron, estos son de distintos, a través de todos los colores políticos, y tienen carteles con demandas que no alcanzo a ver. Y aquí también quería partir con dos citas que me llaman la atención cómo se parecen, porque una es de un artículo que dice que al asumir que todos tenemos las mismas capacidades, los gobiernos y los partidos políticos automáticamente excluyen a las personas con discapacidad. Es como una premisa que puede ser un poco contraintuitiva, ¿no? Cuando como decimos como, oye, nosotros necesitamos igualdad, queremos el mismo trato. Bueno, si hay el mismo trato para todos, y en el fondo, como decía Pamela, entonces no se pone la rampa o no hay lengua de señas, entonces las personas con discapacidad estamos excluidas. Y también había, claro, otra cita de una de las candidatas que entrevistamos, que decía, claro, se asume que el político es hombre, blanco, heterosexual, que camina y todo, porque ella era usuaria de silla de ruedas. La siguiente, por favor. Voy a tener que ir rápido, si no voy a excederme 1000 minutos. Bueno, este es como un diagnóstico general, que un poco también de lo que hablaron ya Pablo y Pamela. Hay una muy baja representación en política de las personas con discapacidad. La influencia de las organizaciones de personas con discapacidad en Chile es poquita. Falta mucho, faltan procedimientos de consulta, como los que habló Pablo. Hay muchas barreras para acceder a cargos de representación popular y también algo que nos atañe, como atañe a mí también como socióloga de personas con discapacidad, falta mucha evidencia. Este es un tema que se ha investigado poquísimo aquí en Chile, como también casi nada. De hecho, yo creo que los que lo hemos trabajado estamos en esta clase. También muy poco internacionalmente, como que a muy poca gente se le ocurre que las personas con discapacidad podemos efectivamente ejercer cargos de elección popular. La siguiente, por favor. Y esto, claro, parte de, como bien novedosamente, en el primer proceso constituyente, para los que no lo saben, se estableció un requisito de que las listas de partidos políticos tenían que tener un 5% de candidatos con discapacidad. Esto era súper novedoso, no se había hecho nunca antes. Los partidos políticos estaban bastante desesperados, era como, ¿de dónde saco? Era como, busque su propio discapacitado para que vaya a su lista. Entonces, varios de los candidatos que nosotros entrevistamos nos contaron que el partido político lo habían llamado como, por favor, ser nuestro candidato, porque si no, no vamos a poder inscribir la lista. Entonces, como que igual ahí efectivamente hubo problemas. Fueron más o menos 41 candidatos dentro de las listas de partidos políticos con discapacidad, y solamente una candidata con discapacidad fue elegida, que fue Adriana Cancino,
con Rusia. Y la paridad, porque fue que no hubo una combinación entre los distintos sistemas de emparejamiento de la cancha. Entonces, por un lado estaba el tema de la paridad, para que fuera paritaria en el Consejo, y por otro lado el de las cuotas con discapacidad, y por otro lado las mecanismos indígenas, pero no dialogaban entre sí estos distintos mecanismos. Por lo tanto, la paridad perjudicó a dos candidatas con discapacidad. Una de ellas, por ejemplo, fue la soledad cisterna, y favoreció de caso a otra, en este caso a la Adriana Cassi. Siguiente, por favor. Aquí, en el estudio que hicimos con Raimundo en particular, nos preguntamos de qué forma se hace visible la discapacidad en la esfera pública y la política en un contexto de crisis sociopolítica y sanitaria. Estamos en la mitad de la pandemia, cuando hicimos el terreno, y cómo se sintieron mirados los candidatos con discapacidad durante sus campañas políticas y cómo decidieron responder a esta mirada. Hicimos 8 entrevistas en profundidad a candidatos a constituyentes. Las entrevistas las hicimos los dos, que también fue una experiencia interesante. Nunca había hecho entrevistas de a dos. La muestra, a pesar de ser muy pequeñita, es bien diversa en términos de posición política, zona geográfica, entre comillas, tipo de discapacidad, género y también distintas trayectorias biográficas. La mayoría fue por Zoom, una solamente fue presencial, duraron alrededor de 1 hora y 40 minutos, y bueno, obviamente la participación fue informada, voluntaria y confidencial. Siguiente, por favor. Aquí, claro, las experiencias, lo que nosotros recogimos en nuestro terreno va súper acorde a lo que identificamos en investigaciones hechas en otros países. Como digo, las investigaciones de otros países son bien poquitas. Los candidatos se desenvuelven en entornos muy capacitistas, donde esta racita aparecía al principio. El candidato ideal es blanco, hombre, de edad mediana, profesional y sin discapacidad. Enfrentan barreras relacionadas con la accesibilidad, la falta de recursos y el capacitismo. El apoyo de los partidos fue inexistente, no se realizaron, como decía Pablo al principio, no se realizaron ajustes o adaptaciones para favorecer el trabajo de campaña de los candidatos con discapacidad, y los candidatos tuvieron que costear con sus propios medios los gastos de su campaña y buscar apoyo en sus redes. Siento que, en el fondo, en general, las personas con discapacidad general tienen menos recursos y al mismo tiempo tienen más necesidades. Son campañas más costosas para personas con menos recursos, entonces es bien desigual. Y las campañas se realizaron en plena crisis de COVID. Entonces, ya. En la que sigue de la presentación está ordenada de la siguiente manera. La primera parte es la mirada percibida, es decir, cómo estos candidatos y candidatas hablan de cómo ellos se sintieron mirados durante la campaña, y la segunda parte es cómo miran ellos de vuelta. La mirada percibida está dividida en 3, que va a también en 3, que vamos a ver ahora. Entonces, ¿cómo se sienten ellos mirados? El primer tipo de mirada es una clasificación que hicimos con Raimundo a raíz después de leer y releer las transcripciones de las entrevistas. La primera es una mirada menoscabadora, ¿no? Aquí los candidatos se ven como mirados en menos, como donde la discapacidad se vincula con pasividad, dependencia e incapacidad. Entonces, una cita de una candidata dice: siempre te miran en menos. Cuando tú mencionas que tienes discapacidad, cuando ya saben que tú eres la candidata que está en silla de ruedas, que eres dependiente, sí, es distinta la mirada. Y esto también en la parte política, como que no confían en tus habilidades. Y esto es súper interesante, claro, como la idea de la persona con discapacidad siempre como alguien que no está tomando sus propias decisiones, que es alguien independiente y alguien manipulable. Entonces esta idea de que si estás ahí es porque estás siendo utilizado, ¿no? Un candidato dice: pasé al lado de un grupo de personas y lo encontré súper violento, que dijeron: mira, los partidos políticos están contratando a hueones discapacitados para dar poder. Esto como, se entiende esa idea, ¿no? Como que en el fondo no es como una persona con discapacidad pueda decir como: oye, yo quiero ser candidato y voy a hacer una campaña, qué sé yo, sino que de afuera la sociedad lo ve como: ah, pobrecito, la persona con discapacidad siempre como buena, inocente y dependiente. Entonces los partidos políticos lo están usando más para dar pena, como, bueno, es bien insultante. La siguiente, por favor. Una segunda mirada, le pusimos esta mirada que aplana e invisibiliza. Esta mirada disuelve la singularidad, solamente se ven las limitaciones de la persona, las diferencias que alienan.
pero no es una mirada que reconozca a la otra persona. Y bueno, esto es algo que, o sea, a mí me pasa harto, y imagino que a hartas personas que tienen asistencias técnicas visibles les pasa también. Como que la gente, en mi caso, ve a otro, pero no me ve a mí. Como ve el bastón, pero no me ve a mí. Ve la silla, pero no ve a la persona en la silla. O, bueno, hay una cita que me encanta de una candidata. Luego, bueno, nadie reconoció porque son súper reconocibles los candidatos, para poquito, para mantener el anonimato. Es una candidata que dice, la gente ve un ciego y son todos el mismo ciego. Entonces ven un ciego y para ellos es el mismo. Ellos quieren decir que ven al ciego, pero no ven a la persona. Entonces ella decía que ella siempre la confundía con otras personas. Es como, ah, sí, tú eres una ciega, entonces eres la misma que todas las otras ciegas. Son como una sola gran persona indiferenciada, ¿no? Entonces esa es una mirada que aplana, invisibiliza y no reconoce efectivamente a la persona con su particularidad. Y otra candidata dice, se fijan en la silla de ruedas más que en la persona. La siguiente, por favor. Y la tercera, la siempre presente, mirada a la lástima. Entonces tenemos aquí esta mirada asistencialista, donde la persona con discapacidad se ve como un sujeto a ser ayudado o protegido. Esta mirada que ha reforzado tanto la campaña de la Teletón en nuestro país. Y esta también es una cita que es mucho más larga, la corté, de también la candidata de silla de ruedas, que dice que ella mandó a hacer cosas para repartir, no acuerdo si eran como unos imanes o unos calendarios o algo así, y puso su foto, haciendo campaña en la calle, ¿no? Aquí en mi comuna. Me vieron entregándolo y llega un caballero y me entrega 2.000 pesos. Entonces yo digo, no señor, si no los estoy vendiendo, yo soy la candidata que aparece aquí. No, pero igual, me decía. Y yo le decía, no señor, por favor. Me sentí incómoda porque no había cómo decirle que no me siga dando plata. Como inmediatamente al estar en la calle en silla de ruedas, la persona alrededor de ella, me dice que le pasó más de una vez, asumieron que era alguien que estaba predicando, que estaba pidiendo dinero. Y aquí también otra candidata dice que, claro, ella va caminando por la calle, si está sola, y dicen, pobrecita, no tendrá quien la acompañe. Y que después cuando le ofrecen ayuda y ella la rechaza, dice que le han dicho, y le queda orgullo todavía. Como, bueno, ella era muy graciosa. ¿Cómo le queda orgullo todavía en el foto? Como, porque ella viene así, como, no me toque, como criticándola. Ya, y aquí pasamos, creo, al siguiente, please. Sí, a cómo se mira de vuelta. ¿Qué hacen los candidatos cuando, como personas con discapacidad, cuando están en esta posición distinta a la que han estado el resto de su vida? Porque están en una posición de exposición, en que efectivamente quieren ser mirados y ser reconocidos para tener alguna posibilidad de salir elegidos. Entonces, ¿qué hacen con esa mirada que recién, como veíamos, que menoscaba, que invisibiliza, de lástima? ¿No? Te quedan 5 minutos. Ya, estupendo. No sé cómo estará la intérprete con mi velocidad. Dice que está bien. Ya, gracias. Por un lado, candidatos y candidatas que entrevistamos desarrollan estrategias de control. Por ejemplo, para controlar la interacción social y contrarrestar los efectos negativos de estas miradas. Y esto es algo también que habla Carmen Thompson y, bueno, muy clásicamente también Goffman en su libro sobre el estigma. Estas estrategias requieren también mucho esfuerzo y un alto dominio de la situación, alta como personalidad, etc. Entonces, aquí un candidato, por ejemplo, dice, bueno, ahora tengo que responder positivamente. Si antes yo me enojaba, ahora ya no me puedo enojar cuando me dicen algo en la calle, ¿no? Ahora en campaña trato de mantenerme lo más amable y sonriente posible. Estoy tratando de aunar voluntades para que la gente vote por mí y se sienta representada. Sé que eso no lo voy a lograr si lo miro con cara fea. Que es lo que decía él, que es lo que normalmente hace. En el fondo, sí que él decía que es una persona ciega. O sea, decía, yo ando por la calle y la gente me está siempre interpelando, también dice que me está mirando, y me agarran, y yo, ay, ya, pero suerte, ya, déjame tranquilo. O dice que le gritan desde lejos, ay, no, así como. Y después llega y un desnivel minúsculo. Entonces, ya, dejen de molestarme. En cambio, aquí en campaña, a todas esas interpelaciones, no, siempre muy sonriente, como que tenía que hacer esa estrategia como de control, de, bueno, tengo que caer bien, sí, lo tengo conmigo, así por avisarme por el hoyo. Y controlar la mirada. Una candidata dice, claro, al entrar en este proceso de campaña, yo tuve cuidado de tener yo el control de todo lo que se publicara de mí.
Por lo tanto, todas las imágenes que yo publiqué de mí pasaron por mí y yo estaba de acuerdo a cómo estaba expuesta. Esto también es algo muy difícil. Ella se refiere al medio digital, ¿no? Entonces, cómo quería ella salir a la foto, porque esto era a raíz también de una experiencia anterior que ella había ido a una marcha y había salido en muchos lugares, como le habían sacado fotos que ella no autorizaba, y a ella no le había gustado cómo había sido representada. Eso había también provocado como mucho hate en redes sociales. Entonces, aquí ella en campaña dijo que tenía que tener el control de todo, todas las fotos que fueran a subirse en alguna parte, yo quería ver bien cómo salía, y eso también implica cuánto se ve, por ejemplo, tomar decisiones de cuánto se ve una silla de ruedas, entonces sáquenme la foto de aquí para arriba, por ejemplo. Otro ejemplo también de controlar la mirada, no, ya lo dije. La siguiente, por favor. Y aquí como segunda también estrategia está la adaptación, ¿no? Que esto es algo que, bueno, las personas con discapacidad en general, personas hacemos algo que es tratar de adaptarnos a lo que nuestros interlocutores esperan de nosotros. Entonces, adaptarnos a lo que el observador espera. Por ejemplo, invisibilizar la discapacidad o representarla de acuerdo a las expectativas del observador. Aquí un candidato decía, bueno, yo sé que estar parado, y parado nomás, como sin ningún apoyo, ok, salgo la foto parado. Sé que estar con una muleta, bueno, estoy con una para la foto. Si para la foto es mejor no tenerla, bueno, trato de afirmarme y salir sin ninguna muleta, ¿no? Que eso sea peligroso. Entonces se dan cuenta de que esto era parte de la diversidad y que esto era diferente, y se me acaba el tiempo, pero tampoco es tan diferente. La siguiente, que también es de adaptación, que esta cita yo de verdad la encuentro buenísima, porque dice, claro, hubo gente que dijo tal cual, oye, este huevón acaba de pasar y no cogía cuando pasó, y ahora el huevón viene y me vio y viene cojeando, no como, está fingiendo, un clásico, ¿cierto? Y después dijeron, oye, ahora el huevón anda con bastón, y quedé como chan, porque me vieron caminando, después me vieron caminando cojo, y después me vieron caminando con bastón. ¿Cómo lo explica? Y también me pasó el efecto contrario. Me encontraba de repente con gente que me ve en el día a día y me decían, oye, weón, que soy chanta. Salí a hacer campaña con bastón. Después ya empecé a utilizar la muleta, decía él, siempre, porque cuando me veían con ella, me criticaban por no haberla tenido antes. Y finalmente lo ven como que te estás aprovechando de la imagen y empiezas a ocupar este artefacto para dar pena y que con eso te dan más votos. Entonces, como ahí también adaptándose a lo que se espera, a lo que los demás esperan. Siguiente, por favor. Y esta es la mirada como la respuesta más interesante a mi juicio, la de visibilización, que implica apropiarse de esa mirada, aunque sea una mirada negativa, y aprovecharla para tener mayor visibilidad. Entonces aquí un candidato dice, esa sensación de que todos te están mirando y todos tienen como un juicio. Lo que pasa es que como soy candidato, tengo que aprovechar esa condición. Tengo que explicitarlo más, visibilizarme, exponerme y estar como en permanente exposición y riesgo de que las personas te vean. Porque era como, mírenme, o sea, como que necesito que me mires, porque si en el segundo día aparezco, tú ya vas a saber quién soy yo. Y así se puede transformar la mirada en reconocimiento que permita la identificación y en un mirar bien, ya evitar esa desingularización y esa invisibilización. El mismo candidato dice, por fin todos esos elementos que yo me había oprimido en mi vida tienen mucho sentido para una gran parte de la población que nunca había sentido que alguien hablara desde ese espacio, que alguien hablara de ese espacio de la discapacidad. En mi última lámina, entonces este mismo candidato decía, claro, lo que él quería que le dijeran como te vi, o el sentido que le decían en la calle como te vi, ahora te reconozco, y entonces te sigo, ¿no? Que se produjera eso, claro, que es lo que quiere un candidato en elecciones. Los candidatos recibieron miradas que no los reconocen como actores políticos, miradas que los invisibilizan y los invalidan. Pero ¿cómo devuelven esa mirada? Básicamente podemos dividirlo en dos. Con estas estrategias de adaptación, es decir, de asimilación, como ser aceptablemente diferente, con un discurso donde somos igualmente capaces, que no transforma la mirada sobre la discapacidad, a nuestro juicio con Raimundo, o de visibilización y por lo tanto de diferenciación, donde se espera que mediante la diferencia se pueda construir un reconocimiento de la singularidad y así construir comunidad y posicionarse como líderes a seguir. A partir de este mirar bien, como dice Garland Thompson,
se puede, hay aquí la cita de otro candidato que es muy bonita, abrir el camino para que sí te escuchen y vengan personas detrás de nosotros que sigan luchando por los derechos de la discapacidad en el mundo político. Y por eso decía que era triste, porque pues, tenemos un nuevo proceso constituyente donde las personas con discapacidad no fueron incluidas de ninguna manera. Y ahora sí que es la última lámina, porque antes mentí, porque había otra foto, porque este era mi final como esperanzador, que después de este proceso igual tenemos a Fabiola Campillay, que fue elegida senadora, que es mujer ciega, sobreviviente de violencia policial. Y hay una foto de Fabiola vestida de negro, creo, con su bastón. Y eso. Ya tengo un espacio para preguntas. Así que ahora tienen que hacer preguntas, porque tenemos un espacio para preguntas. Preguntas que no sean por qué otros está tan flojo hoy día. No. Eso no sé. Muchas vacaciones, parece que quedó agotado. Para todos los conocidos. Pueden hacer preguntas a Pablo, a Pamela, a mí, o comentarios, compartir experiencias, también los que están online. Y yo dije que eran súper participativos, así que por favor no me dejen vergüenza. Yo quería hacer un comentario. Súper. Es que yo estuve trabajando en una fundación en el periodo que fue el proceso constituyente e hicimos una serie como de 4 informes. No se escucha, perdón, si puedes hablar un poquito más fuerte, que no se escucha en el Zoom. Que bueno, estuve trabajando en una fundación en el periodo que fue el proceso constituyente e hicimos una serie de 4 o 5 informes relacionados al proceso constituyente. Primero tratamos de abarcar cómo fue la elección, quién eran los candidatos, después ver como más datos, una cosa de datos, como quiénes habían sido elegidos. También hicimos una revisión de las campañas, como la franja electoral, y ver qué tanta aparición había de candidatos en situación de discapacidad. Y último, no me acuerdo, porque creo que hay que trabajar en pero sí, en realidad como que el panorama era muy parecido. Creo que llegamos a hablar con más gente, pero las entrevistas fueron muchas. Y tratamos de abarcar al menos como de todas las regiones o de varias como macrozonas del país. Y lo que sí noté es que había personas que como que estaban más empoderadas, como que ya llevaban un camino más, un poco como el tema de la discapacidad, como no sé si como de influencer, entre comillas, no me la palabra. Sí. Y había otros que estaban recién entrando. Entonces, los que estaban recién entrando sentían que los partidos políticos como que de verdad lo estaban considerando, porque sí, así como sí, que bien, no están considerando que son personas como que necesitan, y había otros que decían como no, nos están utilizando y yo voy independiente porque no voy a caer en el juego político. ¿Sí? Bueno, también había personas de derecha en concreto que decían que ellos no se sentían personas con discapacidad, pero que como que básicamente esto del cupo les servía como un trampolín político. Esta persona en concreto tuvo muy pocos votos al final, pero lo que sí, cuando vimos las franjas electorales, como que sí había narrativas distintas según como la posición política. Como que algunos iban más solos, otros aparecían muy pocas veces, pero recuerdo también en concreto, creo que era de los republicanos, que había una persona que la mostraban, como siempre era de la misma imagen, ni siquiera se dieron el trabajo de grabar más imágenes con esa persona, y la mostraban en momentos concretos, nunca la dejaban hablar, como que ponían una voz en off de otra persona, y había una imagen donde salían supuestamente todos los candidatos, pero era como una zona de escaleras, y esta persona era de ruedas. Entonces esa persona no estaba, porque claramente no la pudieron, o sea, ella no pudo acceder a ese espacio. Entonces igual, como que, bueno, tratamos de ver como las narrativas que se hacían al respecto, y eso, bueno, no fue tan sistemático como con tanta teoría en los trabajos, pero el panel era un poco, bueno, y también pues las candidaturas, o sea, como para inscribirse como candidata, había una persona en concreto que dijo que desde ahí ya estaban las barreras, porque ella como persona ciega no había podido acceder fácilmente, y que como que el banco la habían discriminado, después la notaría le decían que ella era una persona como interdicta, básicamente, que no podía hacer su trámite, y ella dijo, yo lo he hecho otras veces, y eso, como que todas estas cosas para saber si uno es un robot o no, eran súper complicadas, porque todo eso estaba como
hacer inaccesible el proceso como para ella hacerlo sola la candidatura. En realidad es bastante deprimente el panorama. Hoy súper interesante. Si hay algún informe por ahí, me encantaría verlo. No sé qué tan accesible está la página. Yo ya no trabajo ahí, pero lo puedo conseguir en el correo, quizás. Sí, Tenemos una pregunta en el Zoom súper. de Carlos Olivencia. Dale nomás, Carlos. No sé si es más bien un comentario o más bien una pregunta, o quizás se puede dejar abierta, pero me llama la atención la contradicción entre el elemento como instrumento, como puede ser un bastón o cualquier otra, una silla de ruedas, y la persona como cuerpo humano. Quizá sea la tradición posmoderna o la tradición moderna de lo que actualmente significa que sea muy difícil que se identifique a la persona política, al actor político, perdón, o actora política, por su imagen, dado de que se encuentra rodeada de símbolos que en la tradición política son asociados a causas o simbolismos que no van directamente asociados a una persona. Ahí no sé si me expliqué bien. Sí, o sea, yo creo que te entendí y estoy súper de acuerdo, claro, en el fondo no sé, pues asistencia técnica o otros marcadores como visibles de la discapacidad funcionan efectivamente como, claro, como estas marcas y generan estigma y van como en contradicción con lo que nuestra sociedad en general asume de cómo debería verse un político. Y como decía ahí una de las candidatas, parte siendo hombre y que camina y todo, ¿no? Como hombre de clase alta, etcétera. Eso es lo que tenemos todos como profundamente inscritos. Sí. Yo tengo dos comentarios, uno con su presentación. Me queda un poco de financiador igual, pero no tiene por qué ser, pero igual me pregunto como, en el caso de Fabiola Campillay, me pregunto cuál habría sido su resultado si su caso no hubiera sido como una historia como tan significativa para el momento en el que ella fue elegida, porque yo pienso que quizás si ella no hubiera sido una víctima de la violencia policial y no hubiera sido como un icono de políticamente, si hubiera nacido como con discapacidad, quizás para ella hubieran habido más barreras aún, si no hubiera sido como un icono de acuerdo al contexto. Y también respecto a la presentación de Pamela, pienso como la dificultad que a veces como para el movimiento de discapacidad que se meta como todo en el mismo saco. Porque ahora como en este curso me he dado cuenta que al final, bueno, hay una diversidad de discapacidades y todos tienen diferentes historias y diferentes barreras. Y el hecho de que se meta de repente a todo el mismo saco como que es fácil para las instituciones, tanto gubernamentales como privadas, decir así como, querían inclusión, bueno, no sé, pusimos como una rampa o pusimos como intérprete, pero nunca se incluye como la diversidad. Sí, yo creo que tiene razón. De hecho, hubo y ha habido en elecciones posteriores candidatas ciegas que no han tenido un proceso de mayor visibilización y como algo bien simbólico. Y aprovechando la pregunta para Pamela, que no sé si yo también le quería preguntar algo a Pamela o pedir si podía contar un poco más de cómo fue como la lucha porque se incluyera la interpretación en lengua de señas en los canales de televisión, en los noticieros. Y no sé si se alcanzó a escuchar allá la... Sí, se escuchó. Sí, la otra pregunta ya. Pero Pamela no está con su cámara encendida. Ya, entonces no sé. Pamela, ¿estás? Claro. Sí está. Perfecto. Oye, atento. ¿Tenías una pregunta para mí? Dice Pamela. Si puedes repetir la pregunta, Pamela. Ya. La mía
era si nos podías contar un poco sobre el proceso, la lucha para que se incluyera la interpretación en lengua de señas en los noticiarios de televisión. Y la tuya era... Era un comentario. Ah, comentario, primero para... También cómo cree que ha sido la dificultad como específicamente como para las personas con discapacidad como en especial. Personas con discapacidad auditiva, se dijo. Porque, perdón, la estudiante, ¿cuál es tu nombre? Valentina hablaba de cómo las barreras que enfrentan las personas con discapacidad son distintas para las distintas personas dependiendo de la discapacidad que viven, ¿no? Entonces, como ella lo veía en general en la comunidad sorda. Te damos la palabra. Bueno, en en realidad estoy de acuerdo con lo que tú dices. Las personas con discapacidad no somos un grupo homogéneo. Muchas veces las políticas públicas pensadas para personas con discapacidad tienen respuestas estándares. La inclusión de manera estándar. Pero la inclusión, la verdad, es un traje a la medida. Todo el grupo del colectivo de personas con discapacidades heterogéneas dentro de la comunidad sorda también es un grupo heterogéneo con diferentes procesos identitarios dentro de eso y por lo tanto diferentes necesidades para poder equiparar oportunidades para la participación ciudadana y política. Entonces, por ejemplo, tenemos personas hipoacústicas que a lo mejor van a preferir audífonos y hablar con voz de la mayoría. Ya tenemos personas sordas que necesitan el intérprete sí o sí. Ahora entonces, por lo tanto, el colectivo de discapacidad tenemos diferentes barreras, diferentes necesidades para resolver la barrera. Entonces, lo importante, lo más importante en realidad es que la barrera no existiera. Eliminar la barrera, no tratar de poner más ajustes razonables, sino el punto es buscar la causa raíz de la exclusión. Eliminar esa causa raíz, ese sería el objetivo final de la política pública. Entonces, bueno, por ejemplo, tú ves, cuando nosotros tenemos intérpretes, se piensa, bueno, ponemos un intérprete, solucionamos el problema de los sordos. Pero la verdad es que no. De todas maneras, por ejemplo, nosotros adquirimos la información igual un poco más tarde que todos los demás. Porque el proceso de traducción también toma un tiempo. Además, diferentes personas sordas tienen acceso a las oportunidades de diferente manera. Yo pertenezco a un grupo más privilegiado. Uno quedé sorda tarde, después a los 13 años. Ya el segundo tuve la oportunidad de estudiar. Tuve la oportunidad de leer, escribir, tener espacios, digamos, de participación que me permiten ya tener más herramientas para pelear por mis derechos. Pero hay otras personas que no han tenido los mismos accesos, que tienen además privación de lenguaje en su edad de 0 a 5. Esa brecha estructural de desigualdad, las políticas públicas no la abordan. Entonces, no es solo poner un 5% de cupo para la participación. El punto fundamental aquí es que las medidas afirmativas para que podamos competir en igualdad no estaban puestas. Por eso el movimiento de personas con discapacidad pelea por el cupo, como los pueblos indígenas, escaños reservados o un cupo definido de no solo de entrada, sino de salida. Algo así como la paridad, pero obviamente equivalente al 20% de la población. Debe haber cupo de entrada y de salida. Debemos pensar en políticas públicas que realmente ataquen la causa de la exclusión. Tenemos barreras estructurales, por lo tanto la solución debe ser estructural. No sé si con esto respondo un poquito. ¿Hay una mano levantada atrás? Que estaba levantada de antes, perdón. Dale más. O sea, primero quería agradecer las presentaciones y por otra parte quería preguntarle a Pamela si podía profundizar en lo del oyentismo. Oyentismo. Si podría profundizar en el oyentismo que mencionó en su presentación. Oyentismo es el equivalente al capacitismo.
Ya cuando hablamos de capacitismo, hablamos de una ideología que pone en subvalor y en posición de subyugación a las personas con discapacidad porque se les considera incapaces por su divergencia corporal o funcional. El oyentismo es la teoría desde la perspectiva sorda. La ideología que pone en posición de subyugación a las personas sordas segmentes, ya porque tienen ya una lengua diferente, una diversidad que se nota, su lengua de señas y no usar la voz oral de la mayoría. Y las ponemos en posición de subyugación porque consideramos que sin oír y sin hablar ya no son capaces, ya, y no van a ser felices, ni van a producir, ni se van a poder incluir dentro de la sociedad mayoritaria. Y por lo tanto las ponemos en una posición naturalizada de subvalor. Ese es el oyentismo. Entonces, el oyentismo como política pública, por ejemplo, se manifiesta, ¿ya?, en que las políticas de ayudas técnicas son el implante o el audífono, es decir, convertirte en lo más oyente posible y a tratar de normalizarte a través de la audición, porque se piensa que la sordera es que no puede oír y no que es una persona visual. Entonces la respuesta es el implante, el audífono, pero no poner programas de traducción de la voz a la palabra, lengua de señas como ajuste razonable, como ayuda técnica en la política pública, y que no fuera concursable porque es un derecho. Entonces eso es oyentismo. Las soluciones, por ejemplo, de que hablan de comunicación total, que destruyen la lengua de señas, la gramática de la lengua de señas, es oyentismo. Es decir, soluciones pensadas desde una perspectiva oyente para arreglar las sorderas. Eso es oyentismo, el equivalente al capacitismo. Muchas gracias, Pamela. Sí, yo quería agradecer todas las exposiciones, pero en especial como necesito comentarlo, me siento muy inspirada por lo que ha comentado Pamela en este día. Siento que su discurso y toda su historia que la han compartido tienen una fuerza así impactante. Siento que me voy con mucha tarea para casa a pensar como mi propio espacio que habito, con mi cuerpo gordo, con mi cuerpo diferente, en mi diversidad, pero también como en todos estos espacios que compartimos de la exclusión. Pareciera que la exclusión también es un espacio que compartimos, ¿no? Pero quería relevar algo que comentó Pamela en una de sus diapositivas y que tiene que ver con esta historia de esta universidad donde la mayoría de las personas ejercían, digamos, la lengua de señas, ¿no? Y de estar como más la protesta que hicieron, ¿no? Como ese espacio de lucha que también es un espacio donde se puede construir ciudadanía y poner en ejercicio, digamos, los derechos humanos, que no son como ni más ni menos que eso. Y pienso, ¿cuál es la relevancia? Eso también es un comentario o pregunta, como, ¿cuál es la relevancia de utilizar, digamos, esos espacios o esos mecanismos de ejercicio, ¿no?, político, que tiene que ver con la lucha, que por ejemplo que comentaba Florencia con respecto a cómo llegar a la televisión y poner a los intérpretes de lengua de señas, pero también otro tipo de luchas. Por ejemplo, veíamos a personas en la calle en una marcha, ¿no? ¿Cuál es la relevancia del activismo en ese sentido? Estamos en la hora. Pamela pregunta si es una pregunta para ella Sí, o si o sea, cerramos. ¿quieres comentar ¿Es algo? una pregunta para mí? ¿Sí? Si es que quieres comentar algo para cerrar con esa idea al respecto. Gracias. Por ejemplo, a ver, sobre la presencia como lucha, participación, a mí me pareció muy interesante también tu presentación, Florencia, en términos de cómo las personas con discapacidad que postularon de candidatas se sintieron miradas. Entonces, el punto principal justamente es la mirada, porque la mirada es el estigma, la mirada tiene que ver, ya, digamos, la concepción ideológica que estigmatiza
a las personas con discapacidad, a las personas sordas. La lucha que tuvimos por la lengua de señas en televisión, bueno, viene del año 2001, desde el 2000 más o menos, antes de que me fuera de Chile, ya, cuando empezamos ahí con el movimiento. Obviamente ahí no era tema. Todavía la discapacidad no era tema. No teníamos Convención de Naciones Unidas, no había nada. Entonces simplemente, por supuesto que pensar en poner intérpretes, no estaba pensado. De hecho, el Senadi de entonces, que antes se llamaba Fonadi, declaró públicamente que la comunidad sorda estaba equivocada en esa lucha, que estaban equivocados y los canales estaban haciendo con el generador de caracteres, estaba bien. Después se desdijeron. Cuando logramos el primer triunfo en la Corte de Apelaciones, se desdijeron, cambiaron el discurso y empezaron a apoyarnos. Pero fundamentalmente, a la final, como todavía tenemos esta barrera estructural de desigualdad, no podemos olvidar que la desigualdad estructural va a afectar, ya va a seguir afectando la calidad de nuestra participación y de nuestra inclusión, y al final logramos las cosas como concesión a la obstinación, pero no realmente como un reconocimiento de derecho en igualdad de condiciones con los demás. Esos intérpretes en lengua de señas que logramos en el 2002 y que después la comunidad sorda, después que yo me fui, ha continuado tomando la posta ya para continuar mejorando los horarios, mejorando los tamaños, mejorando la calidad de la inclusión de intérpretes. Es una concesión a la obstinación de la comunidad sorda. Y además, para poder lograr eso, tuvimos que hacer un esfuerzo de unidad, porque también había problemas de protagonismo personal de las comunidades, porque el mundo es pequeño, porque no tenemos otra cosa. Entonces, lo único que hay en la vida para las personas con discapacidad en sus comunidades, en el caso de las personas sordas, su comunidad, su liderazgo. Entonces, había una lucha de liderazgo tremenda. Tuve que viajar por todo Chile, por mi cuenta, para poder explicar la importancia del pelear esa inclusión de intérpretes. Y de ahí en adelante, ahora esa lucha ya ha seguido con mayor conciencia de derechos, que también es otro desafío. Uno, concientizar a los oyentes, a las personas, a las autoridades públicas, de que esta cuestión no es un favor, es un derecho. Y segundo, concientizarnos a nosotros para desconstruir la mirada subvaloradora que tenemos de nosotros mismos. Muchas personas sordas todavía piensan que el oyente siempre tiene la razón porque oye. Eso es oyentismo, pero es cultural, incluso en tu propia familia. ¿Cómo vas a saber si tú no oyes? Entonces, ese punto de desconstrucción del estigma cultural es la raíz y la lógica de toda discriminación, tanto de personas con discapacidad como de personas sordas. Los sesgos culturales, el oyentismo, el capacitismo, el machismo, el racismo, todos tienen esa raíz estructural de discriminar. La raíz es el estigma, visualizar como un desvalor a las personas de grupos divergentes, de maneras de funcionar, o de comunicarse, o de pensar, o de emocionarse, divergentes, las ponemos en posición de desigualdad para mantener privilegios. Entonces es un tema de poder, es un tema político también. Las luchas que hacemos por la lengua de señas, la lucha por ir a las protestas. Les voy a contar una cosa bien bonita del estallido social, es que la comunidad sorda fue también a las protestas y enseñaba lengua de señas a la gente que estaba en la protesta. Había grupos para enseñar lengua de señas. Es una desconstrucción de estigma y es una lucha que yo pienso que va a tener que seguir. Es desigual la lucha, es desigual, porque todavía la desigualdad nos cruza la diversidad humana. Entonces, bueno, es un tema que hay que seguir porque las autoridades cambian y el estigma sigue. Las instituciones lo reproducen, la educación, la política, las instituciones incluso religiosas reproducen el estigma. Entonces tenemos que tener esta mirada crítica para que ojalá toda la comunidad, por ejemplo, así como la comunidad que iba a las protestas, por ejemplo, aprenda lengua de señas. Así entonces no tendríamos que pelear por intérpretes si todo el mundo pudiera hablar en lengua de señas. ¿Y por qué no? Si podemos enseñarle a toda la infancia. Son tipos de cosas. Tenemos que hacer un cambio estructural, no solo en el sistema mismo, sino en nuestras propias mentes. Eso más o menos. Muchísimas gracias, Pamela. Gracias, Pablo. Un aplauso.